El sitio adefeguides.com recopiló lo que según muchas comunicaciones espirituales sucede a las personas que mueren repentinamente. Aquellos que han muerto a menudo describen encontrarse fuera de sus cuerpos inertes inmediatamente después de fallecer. No se dan cuenta de que han muerto y pueden caminar por la escena como si todavía estuvieran en un cuerpo. Pasar a espíritu no resulta en una transformación repentina. Después de morir son la misma persona que eran antes de la muerte, solo que sin cuerpo. Cuando la persona muere repentinamente, no hay tiempo para una preparación o transición. La persona está en un cuerpo en un instante, y fuera del cuerpo al siguiente. No saben lo que ha sucedido y deben darse cuenta con el tiempo, a menudo con la ayuda de un guía. Los seres queridos no estarán para recibirlos, porque no se dieron cuenta de que su fallecimiento era inminente y no estaban preparados para estar ahí. Como resultado, pueden quedarse en los lugares que frecuentaron mientras están vivos durante días o semanas, pueden ver a todos y realizar actividades de rutina como subir y bajar de los autobuses, pero no pueden comunicarse. Esto se ilustra en el relato de Ted Butler, sobre su fallecimiento. Ted Butler, en una sesión mediúnica con Leslie Flint en 1964, describe estar desconcertado durante semanas después de su muerte en un accidente automovilístico. Caminaba entre los vivos tomando tranvías y autobuses, sin poder comunicarse o tocar cosas. Después de varias semanas, una mujer, sentada a su lado en un autobús le habló. Eso fue sorprendente para él, porque nadie había podido verlo antes de eso, a pesar de que había tratado repetidamente de hablar con la gente. Comenzó una conversación con ella y descubrió que ella lo había estado observando durante algún tiempo, esperando la oportunidad de ayudarlo a hacer la transición de la vida en el cuerpo al reino del más allá. Era una mujer que había vivido en la ciudad antes de morir, y había dedicado su vida a ayudar a las personas a hacer la transición al más allá. Ella explicó que él había estado atado a la tierra debido a su repentino fallecimiento que no le permitió prepararse para la muerte, y que eran solo sus propios pensamientos los que lo mantenían en esa posición. Si cambiaba su forma de pensar, podría comenzar a ascender a planos superiores de pensamiento, y abandonar el plano terrenal. La descripción de Ted Butler muestra que ella le estaba enseñando poco a poco, gentilmente, dónde estaba y cómo podía pensar de manera diferente, para poder ser diferente y no estar atado a la tierra. Así que para que a ustedes no les pase lo mismo, estudien sobre el más allá, y sobre la transición al morir, así su mente estará lista cuando llegue el momento de partir. Recuerden, el conocimiento es poder. Hasta la próxima.